La herencia de mi abuelo llegó de forma inesperada. Nunca fui cercano a él, era un hombre distante, casi hostil, que siempre mantenía a la familia a cierta distancia. Mi madre solía decir que era mejor dejar las cosas como estaban, y cada vez que le preguntaba sobre la vieja casa en el bosque, cambiaba de tema. Solo fui una vez cuando era niño, y lo único que recuerdo con claridad fue una puerta al fondo del pasillo, cerrada con un candado oxidado. Cuando pregunté qué había detrás, mi madre solo respondió que era una bodega, pero la tensión en su voz me dejó claro que no quería hablar más del tema. Tras su muerte, semanas después del funeral, recibí la noticia: la casa, que había estado en la familia por generaciones, me fue heredada sin explicación alguna. Mi madre no parecía sorprendida. Quizás tu abuelo solo quería deshacerse del lugar, dijo al teléfono. Esa casa nunca fue un sitio para vivir en paz. Algo en mí se agitó al escuchar esas palabras. No sabía qué esperaba encontrar allí, pero sentía que la casa me llamaba, como si hubiera estado esperando mi llegada durante mucho tiempo. El camino hacia la casa era más estrecho y sombrío de lo que recordaba. Los árboles, viejos y altos, parecían formar un túnel que apenas dejaba pasar la luz del sol. Llegué al anochecer. La fachada estaba desgastada, cubierta de musgo, y las ventanas, sucias y empolvadas, daban la impresión de que nadie había entrado allí en años. Sin embargo, en el aire flotaba la extraña sensación de que la casa no estaba vacía. Empujé la puerta, que crujió como si no hubiera sido abierta en mucho tiempo, y un olor a humedad y cera vieja me envolvió. Dejé mi maleta en el recibidor y recorrí la planta baja. Los muebles estaban cubiertos con sábanas amarillentas y las paredes exhibían cuadros antiguos, con retratos de personas que no reconocía. Lo más inquietante era que los marcos parecían limpios, como si alguien los hubiera colocado recientemente. Al fondo del pasillo, me encontré con la puerta cerrada que recordaba de mi infancia. Pero lo más extraño fue ver que el candado, que debería haberse oxidado con los años, brillaba como si lo hubieran colocado ayer. Esa primera noche no pude dormir. Me quedé acostado escuchando los crujidos de la casa, tratando de convencerse de que era el viento moviendo las tablas. Sin embargo, en medio de la madrugada, escuché algo que me heló la sangre, pasos suaves, arrastrados, como si alguien caminara descalzo por los pasillos. Me levanté de la cama con la linterna en la mano y salí al pasillo. El sonido parecía provenir de la puerta cerrada con candado. Me acerqué lentamente. Al llegar, sentí un escalofrío recorrerme. La puerta vibraba ligeramente, como si algo del otro lado la empujara para abrirla. Retrocedí, tratando de convencerme de que todo era producto de mi imaginación. Pero entonces lo escuché claramente: no debiste venir. La voz no venía del pasillo. Venía desde dentro de mi cabeza. Me encerré en mi habitación, temblando hasta el amanecer. Al día siguiente, decidí buscar respuestas entre las cosas de mi abuelo. En un viejo baúl del estudio encontré un diario que pertenecía a mi bisabuelo. Lo que descubrí en sus páginas me dejó sin aliento. En esta casa se oculta un antiguo mal, decía el diario. Fue sellado bajo un ritual que aprendimos a la fuerza. Nadie debe abrir la puerta del fondo, porque lo que está dentro no pertenece a este mundo. Cada generación debe vigilar las velas, porque si se apagan, lo que duerme despertará. De pronto recordé las velas que siempre vi en la casa cuando era niño. Mi abuelo las mantenía encendidas en cada rincón oscuro, y siempre pensé que era una excentricidad. Ahora entendía que no eran adornos, sino barreras. Lo peor fue descubrir en las últimas páginas que la maldición se transmitía de generación en generación. Mi abuelo, al dejarme la casa, había decidido pasarme la responsabilidad de mantener algo oscuro contenido. Esa noche, el sueño volvió a escapárseme. Me desperté sobresaltado por un golpe seco que resonó por toda la casa. Salí al pasillo con la linterna temblando en mi mano y vi algo que me dejó sin aliento: la puerta del fondo estaba abierta. Me acerqué lentamente, sintiendo que cada paso que daba me acercaba al borde de un abismo.
Dentro de la habitación solo había oscuridad. Era como si el espacio se hubiera desvanecido, dejando un vacío absoluto. Entonces escuché algo que me paralizó, un suspiro profundo, como si alguien acabara de despertar después de un sueño muy largo. En ese momento, sentí que no estaba solo. Miré hacia la ventana del pasillo y vi una figura en el jardín. Era alta y delgada, con un rostro que reconocí de inmediato. Era mi abuelo. Pero había algo extraño en su expresión. No era la mirada de un ser humano, sino de algo que usaba su rostro como máscara. La figura levantó la mano y señaló hacia la puerta abierta, invitándome a entrar. Decidí seguir las instrucciones del diario y encendí todas las velas de la casa. Dibujé los símbolos que mi bisabuelo había dejado detallados en las últimas páginas y recité las palabras que esperaba mantuvieran el mal contenido. Pero justo cuando encendí la última vela, la puerta del fondo se abrió por completo. Y de la oscuridad emergió una figura deformada, cubierta de algo que parecía cera derretida. Sus ojos eran dos agujeros negros, y su boca se curvaba en una sonrisa grotesca. Retrocedí, tropezando con los muebles, pero la criatura avanzaba lentamente, como disfrutando mi terror. «Tú no puedes salir de aquí, pero yo sí», susurró en una voz que resonó en mi mente, llenando cada rincón de mi ser con un frío insoportable. No sé cómo logré salir de la casa. Lo siguiente que recuerdo es despertar en el jardín, con el sol del amanecer brillando sobre mi rostro. La puerta del fondo estaba cerrada nuevamente, como si nada hubiera ocurrido. Intenté convencerme de que todo había sido un mal sueño, pero algo dentro de mí sabía que eso no era cierto. Me subí al auto y encendí el motor, decidido a alejarme lo más posible de ese lugar. Sin embargo, antes de irme, eché un último vistazo al retrovisor. Lo que vi allí me dejó helado, mi sombra no era mía. Detrás de mí, algo más grande y deformado se movía al unísono, como si se hubiera fusionado conmigo. Desde entonces, he sentido su presencia constantemente. Lo que estaba dentro de la casa ahora camina a mi lado, en silencio, esperando el momento adecuado para tomar el control.